Bienvenidos sean todos a esta nueva temporada de su programa Profundicemos. Hoy continuamos en esta interesante serie de temas espinosos. Hoy queremos tratar algo serio. No se pongan serios los que están aquí, pero queremos tratar algo serio. Un tema que ha sido objeto de debate dentro del círculo cristiano por mucho tiempo. Incluso gente que ha quedado hasta enemigo, Gabriel, por este tema. Entonces, Bueno, o sea, es controversial. La gran pregunta sería, ¿puede un cristiano tener demonios? santo Dios. Para nosotros analizar eso, porque mi capacidad no llega ahí para analizar eso, hemos traído dos titanes que sí pueden ayudarnos en este tema. Nuestro santo pastor, Pilar Alcántara, Dios les bendiga. Un placer una vez más estar por acá. y el santo y distinguido pastor y teólogo, Gabriel Linares. Un placer estar con ustedes nuevamente, aunque los títulos están ahí que Santo. ya uno no puede quedar mal aquí porque después de esos títulos, santo, pastor y teólogo. Aleluya. Bueno, me gustaría que entonces nosotros analizáramos el tema, vamos a decirlo así como de menor a mayor grado, ¿verdad? Porque antes de uno responder una pregunta como esa, hay que hacer como una base. Entonces, yo quisiera primero comprender qué es una persona que tiene una posesión demoníaca. Pastor. Ay, santo cordero. Vamos a ver. Bueno, posesión demoníaca, por supuesto, hay que diferenciarlo de influencia, que la influencia es desde afuera, la posesión desde adentro. Entonces, si estamos diciendo que una persona está poseída de demonios, es que tiene demonios dentro y que esos espíritus, que eso es lo que son demonios, espíritus incorpóreos, han tomado dominio de su conciencia, de sus emociones, de su voluntad y de su intelecto inclusive. La persona no tiene control de sí, sino que está a expensa, es objeto de lo que quieran los demonios. Eso es, en cortas palabras, una posesión demoníaca. Tenemos al teólogo. No, claro. Cuando yo era muy jovencito, un niño, yo llegué a ver una persona que estuvo endemoniada. Fue algo muy difícil. Creo que no es algo que ocurre muy común ver personas endemoniadas, pero sí ocurre. Y era una persona que no tenía ningún tipo de control sobre sí. Y creo que es eso, cuando un demonio o demonios en plural, en la Biblia se registran casos de demonios, legiones que poseyeron a personas, entonces ya ahí la persona pierde el control de todo lo que es ella o él, e inmediatamente los demonios pasan a dominar a esa persona. Pero, como decía Pilar, es lógico que los demonios no andan poseyendo a todo el mundo. Incluso yo tengo la teoría de que a los demonios no les convienen, en un tiempo posmoderno, poseer a muchas personas, porque la evidencia de demonios es la evidencia de Dios también. Entonces, si existen demonios, existe lógicamente el bien, por lo tanto existe Dios. Y en estos tiempos ellos no tienen tanta preocupación por eso, pero sí hay. Yo creo que sí hay posesión demoníaca en ciertos lugares. Ok, Sí. entonces, diciendo eso, diciendo que primero existe la posibilidad, existen los demonios. Sí. ¿Verdad? Claro. Ok. Entonces, existen personas los cuales ellos necesitan un cuerpo para hacer algo, alguna opción, porque son espíritus incorpóreos. Sí. O sea, ellos hay una división, ¿verdad? Que no vamos a hablar de angelología aquí o de demonología, pero estamos claros que ellos hay una división en el reino de las tinieblas y una división jerárquica en el cielo. Pero entonces en este plano terrenal donde nosotros operamos, hay ciertos demonios, digamos, que son los de menor rango. Ellos necesitan un cuerpo humano para hacer su fechoría. O de animal. O de animal. Sí. Pero en este caso, entonces, estamos hablando de posesión en humanos. Así Y es. estamos hablando de seres humanos, ahora cristianos. Pero me gustaría saber si esa es la definición de una posesión demoníaca, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo? O sea, que una persona tiene a Dios de verdad, que tiene el Espíritu Santo adentro. Yo creo que, wow, tú lo acabas de decir, tiene el Espíritu Santo adentro. Bien. Ha ocurrido la fe, viene la fe.
luego de la fe viene ese arrepentimiento, junto con la fe, el arrepentimiento, la conversión. La persona nace de nuevo, es regenerada, tiene una nueva naturaleza. Y a partir de ahí, entonces, otros elementos que ocurren espiritualmente, como la justificación, la santificación, Ok. y todos esos elementos forman parte del combo, o sea, no te lo dan por parte. El Señor pone el sello del Espíritu Santo, el Señor te pone el Espíritu Santo dentro de ti, inmediatamente tú crees en el Señor. Por lo tanto, esas son características esenciales de todo nacido de nuevo. Si alguien no tiene una nueva naturaleza, es imposible que sea una nueva criatura, un hijo de Dios, y por lo tanto no es, bueno, puede decir que es cristiano, pero no es salvo, que es otra cosa. Una vez que ocurre todo esto que ha dicho el pastor Gabriel, entonces viene esa manifestación externa que es a través del fruto. Es una persona que tiene a Dios, que Jesucristo mora en el Espíritu, a través de su Espíritu en la persona. Entonces una persona que va a manifestar el amor de Dios hacia sí mismo y hacia su prójimo. Pero es una persona que va a manifestar el gozo del Señor, Amén. porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No es sinónimo de alegría. Se puede estar gozoso en medio de la tristeza, Sí. de las adversidades más amargas, más oscuras, podemos estar gozosos. Pero además se manifiesta el fruto de la fe, que es diferente de la obra de fe salvadora que mencionaba el pastor Gabriel. Ese fruto de fe que habla el apóstol Pablo allá en Gálatas 5, 22 y 23. Pero además del gozo, la fe, viene esa paz de tenerlo a Dios, de haber estado en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estoy en paz porque sé que estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan, resultante de haber sido perdonado. Amén. Como decía el pastor, el paquete está completo. No es una cosa que se me da gradual, sino que recibí el paquete completo, aunque se manifiesten de manera gradual. La benignidad y la bondad, que son muy parecidos, pero tienen su diferencia, que la benignidad es el sentimiento, es la concepción de hacer lo que es bueno en favor de los demás, pero la bondad, que es la acción. Entonces está la mansedumbre, no es que es menso, sino que es manso. Sí, porque son dos cosas que se parecen, pero Manso, pero no menso. manso, pero no menso. Y entonces esa templanza, que es autocontrol, autodominio, dominio propio, es poder controlar ese impulso pecaminoso cuando llegan las tentaciones. Eso es parte de una persona que ha sido salvada, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, como bien apuntaba el pastor Gabriel. Ok. Se puede ser libre entre dos, medianamente libre, un poco libre. Por ejemplo, la Biblia dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero ya yo noto que hay una diferencia abismal aquí entre la primera pregunta y la segunda. O sea, una persona que está endemoniada ha perdido la facultad de sí mismo. O sea, él no tiene autocontrol. Y Pilar fue claro, o sea, hay personas que están endemoniadas, pero hay otras que tienen influencia demoníaca, Exacto. que eso es otra cosa. Pero si está endemoniado, es que una persona que está totalmente controlada por Satanás y o por los demonios. O sea, que Dios no puede estar ahí. Yo creo eso, pero esa pregunta... Ay, Dios mío. Por supuesto que no. Ok. Entonces, una persona que aunque esté en la iglesia, use la Biblia, digamos que predica o ministra o canta o toca o hace cualquier cosa dentro de la iglesia, y un día viene un predicador y esa persona cae, el primero en caer como un zapato ahí. Yo tengo un reto para ti. Tú dices que si una persona puede estar o no puede estar. Ese televisor que está ahí atrás, que la gente lo está viendo en su pantalla, déjalo medio prendido o medio apagado. No se puede. ¿Cómo que no? Eso es Inténtalo. imposible, es No se imposible, puede. no. Bueno, así mismo pasa con el cristiano. Tú eres cristiano o no lo eres. O tú eres salvo o no lo eres. Pero no puede tener una fuente, no puede dar agua dulce y agua salada, ¿verdad? Dice Santiago.
un cristiano es cristiano, es salvo o no lo es. Por lo tanto, ¿tiene el Espíritu Santo o tiene la posibilidad de tener demonio por su naturaleza? Ok, entonces lo que tenemos, por lo que podemos tener, pastor, entonces es personas que van a la iglesia, que andan con la Biblia y dicen de labio que son cristianos. Esos pueden en un momento caer empichonados, pastor, en el culto. El término empichonado significa poseído por demonio en el término dominicano. Bueno, mire, hay diferentes razones por las cuales las personas lleguen a la iglesia. Las personas pueden llegar a la iglesia porque están siendo perseguidos por la policía, quieren enfriarse. Enamorados. Enamorado, alguien le atrajo una chica o un chico, entonces se metió en la iglesia, se está malgastando el dinero, la iglesia le dice que necesita austeridad, que necesita mayordomía financiera, pero él no sabe cómo, y en la iglesia se enseñan esos cursos. Llegó, nota que le está yendo bien, que está ahorrando, que sus finanzas están mejor organizadas, por eso puede estar. Pero no necesariamente esa persona ha nacido de nuevo. ¿Qué ocurre? Que si la persona es activa, es habilidosa y logró uno de esos 3 objetivos u otros que pudieran mencionarse, bueno, pues le cayó bien a lo que buscaba, fue discipulado o recibió el ABC del Evangelio, le bautizaron. En la mayoría de las iglesias protestantes, la puerta a ser miembro activo de la iglesia es el bautismo. Pues fui bautizado, comenzaron a darme participación, yo tengo las habilidades, el desenvolvimiento, en ese tiempo me aprendí el argot, Los códigos, pastor. los códigos de la iglesia. Pude incluso haber llegado al ministerio y tener ministros inconversos. O sea, que pueden haber pastores. Inconversos. Ay, Dios mío. Yo he conocido casos de pastores que se han convertido. O sea, luego de estar siendo pastor, dicen que yo no conocía que era por fe. Yo simplemente llegué a este nivel porque conozco la palabra. Igual, caso de personas que han llegado a la iglesia y se han quedado ahí más de 30 años, nunca se han convertido, nunca. Van a la iglesia por lo sano que es, el coro sano, van a la iglesia por lo que aprenden, van a la iglesia por un sinnúmero de razones, pero todavía no han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y hasta que eso no ocurre, la persona no es salva y está expuesta a cualquier ataque del maligno. Así que esa diferencia es buena tenerla clara, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo le tengo un cronograma o un panorama de una persona que yo creo que define esa situación que usted está mencionando. Cuente. Simón el Mago. Sí. Simón el Mago Excelente. estaba ahí, ¿verdad? Fue expuesto, dejó su brujería, su magia, su hechicería. Y cuando uno piensa que ya, porque lo doctrinaron, lo discipularon, se bautizó, cuando uno piensa que efectivamente tenemos un salvo en nuestra fila, él dice, no, pero ¿en cuanto tú me pasas ese don de imponer la mano y que la gente salte y brinque? O sea, un hombre que no ha experimentado un nuevo nacimiento, hizo toda la liturgia y todo el proceso que aparentemente se necesita para uno decir, ese hombre es cristiano, pero de verdad en su corazón no lo era. Entonces yo pienso que esa es una radiografía de más o menos lo que ustedes acaban de explicar. 100%. Y pudiéramos incluso mencionar a alguien no tan con un pasado tan oscuro como el de Simón el Mago, y pensemos en 2 creyentes más modelos, Ananías y Zafira. También. Ellos eran miembros de la iglesia y hacían todo lo que la iglesia hacía. De hecho, en ese momento histórico, la iglesia estaba tan conectada en la coinonía y en la espera de Cristo, del retorno de Cristo, que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Pero eso significaba, de alguna manera, cierto nivel de reputación,
de consagración y santidad. El hermano fulano vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Eso merece un aplauso y una placa de reconocimiento. Pues Ananías y Zafira vendieron su propiedad y eran miembros de la iglesia, pero ¿cómo se advierte que no eran salvados? Ellos maquinaron a solas ponerse de acuerdo para presumir la presunción. Y entonces, una segunda evidencia de que no eran salvados es que Pedro le dice, ¿por qué dejaron que Satanás llenara su corazón para mentirle al Espíritu Santo? Wow. Entonces, si Satanás llenó su corazón, es decir, se metió dentro, Sí. los llenó. Y ellos eran miembros de iglesia, pero no eran salvados. Porque el fruto del Espíritu que describí hace un rato, ellos no lo evidenciaban. Yo tengo otra. Yo creo que el caso más claro de eso es Judas. Anduvo con Jesús. Sí, Ministerio apostolado. sí. En la última cena, Sí. Satanás entró en Judas. Pero fíjate, incluso hay una Dios diferencia mío. ahí. Tú tienes que Judas no fue poseído hasta un momento específico, pero Judas nunca fue salvo. Exacto, Judas exacto. nunca O sea, creyó en Jesús. Pero a eso es a lo que me refiero. O Sí. sea, la razón por la que al final Satanás entra en él es porque él no tenía un corazón con Dios dentro. Ujú. O sea, yo pienso que ahí hemos puesto, por ejemplo, 3 ejemplos considerables de lo que se está hablando. Así O es. sea, evidencia de que una persona, o sea, primero hemos visto que es una persona endemoniada, luego vimos la evidencia de una persona que tiene a Dios, ya hemos visto por el texto que usted menciona que una fuente no puede dar 2 aguas. O sea, o esa persona o tiene a Dios o tiene al diablo, no puede estar neutro. O sea, Sí. escúchame, pastor, hay personas que piensan o que dicen algo como, "Tú, yo no me meto con el diablo, y el diablo a mí me deja tranquilo. Entonces, yo no soy cristiano, pero tampoco le sirvo al diablo." Ellos piensan que ellos están neutros en esta lucha espiritual. Sí, es interesante el asunto de Judas Iscariote, porque Judas tuvo la oportunidad de ser llamado por el mejor maestro, tener al mejor pastor y pertenecer a la mejor iglesia. Ujú. Y en ese sentido, tener el más alto privilegio que pudo tener discípulo alguno, manejar la tesorería, y no por elección. O sea, no se hizo una elección para darle la tesorería a Judas, que por amiguismo votáramos los más amigos de Judas. Cristo mismo lo puso como su tesorero. Y dice el evangelista Marcos que en su momento, que cuando esta chica derrama el perfume de nardo costosísimo sobre el Señor, que Judas dice, ¿por qué se hizo este desperdicio? Se pudo vender en 200 denarios y dar de comer a los pobres. Marcos dice, y esto no lo dijo porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Porque teniendo la bolsa del dinero, sustraía de ella. Y era uno de los 12. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces el Gozo, fruto. paz, paciencia, benignidad. ¿Dónde quedó eso? Exactamente. Entonces vemos que lo de él era robo, descuido y demás. Ujú. No tenía a Dios definitivamente, ni estaba preocupado en esa vida santa. Él quería el reino. Él quería un puesto político. Judas era político. Él no era cristiano. Él no seguía a Cristo, ni lo representaba de la manera correcta donde quiera que llegaba. O al menos no de corazón, porque físicamente sí lo seguía y estaba ahí en el grupo. No, porque seguir no es... Eso pasa con muchos creyentes o que dicen ser creyentes. Yo voy a la iglesia y por eso yo sigo a Cristo. Seguir a Cristo es tú abrazar los principios y valores que Jesucristo enseñó. Exacto. Hay muchos salvos, pero pocos cristianos, en el sentido de que el Señor te salvó, pero ahora tú estás viviendo como Cristo. Cristo quiere que nosotros reflejemos su imagen, que nosotros nos parezcamos cada día a Él, porque esa es la imagen del nuevo Adán. Exacto. Y nosotros, el Adán viejo fue hecho imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se destruyó. Y ahora entonces tenemos a Cristo para imitarlo y cada día mirar más a Él. Si nosotros no seguimos los principios de Cristo, entonces estamos mal. Judas tenía otro principio. Él decía que seguía al maestro, pero él seguía otra cosa detrás del maestro. Exacto. Ujú. Entonces,
Bien, dicho eso, ¿cómo nosotros pudiéramos explicar la manifestación de supuestos cristianos en la iglesia? O sea, son creyentes y de repente usted vio pastor que cayó un endemoniado. Ah, pero la sierva que canta, el hermano que ministra, fulanito que toca. O sea, ¿cómo explicamos eso? O sea, lo explicamos desde el punto de vista que ustedes plantean de que esas personas, aunque están ahí, participan con nosotros, llevan una Biblia, aprendieron, ¿verdad?, el sistema, pero realmente Cristo no ha nacido en su corazón. Esa es la explicación. Depende. Se pueden dar muchos casos. Dígame, por ejemplo, uno. Por ejemplo, primero, hay iglesias en lo que no ocurre en eso. Ok. Por ejemplo, hay iglesias de corte denominacional, bautistas y así estilo, que eso nunca ha pasado, donde un creyente haya sido poseído de demonios. Y tú dices, ¿por qué eso nunca ha pasado? Bueno, ya es una pregunta que uno puede dejar en el aire, pero entonces pasa en otros casos, iglesias pentecostales, de las que le llaman modernas, que el caso pasa mucho menos frecuente tampoco que en otras iglesias pentecostales donde sí hay manifestaciones. Y parece que muchos quedan influenciados por cierto tipo de manifestaciones. Y hay algunos que repiten lo que ven por instinto o por imitación, pero no necesariamente porque estén poseídos. Son salvos verdaderamente, pero están haciendo una imitación de alguien que vieron que verdaderamente estaba poseído. Pero si no ese es el caso, entonces aún es peor. Esa persona nunca fue cristiana y está siendo poseída por un demonio. Pero yo te puedo asegurar, yo porque lo he visto en muchas iglesias, que la mayoría de los casos son simplemente, disculpen, loquera. O sea, empieza una joven, recuerdo, que tuvo una posesión demoníaca, empieza a menearse como que algo le pasaba y de repente tiene una liberación. Los demonios tampoco salen así tan fácil. Los demonios tampoco te dejan normal. Los demonios hacen una transformación. Recuerda al endemoniado de Gadareno. Ujú. Tenía una super fuerza. Si esa persona no tiene fuerza, si esa persona no hacen cosas que verdaderamente son sobrenatural porque tienen demonios, entonces es algo que es muy diferente. Y si hacen cosas sobrenaturales, entonces sí es una posesión verdadera de demonio y entonces esa persona nunca ha sido salvo y nunca, o sea, hasta que no se convierte en verdad, no puede agarrar un micrófono en la iglesia porque no le sirve a Dios. Ay, Dios mío. Después de esta, mira, Sí. ay mi madre. Por otro lado está entonces, muy de acuerdo con el pastor Gabriel, están los problemas de salud mental. 100%. Es que nosotros en nuestro círculo entendemos que si a mí se me rompe un brazo, nadie se le ocurre orar por mí para que Dios me empalme el brazo, me llevan a un hospital traumatológico. Ujú. Si me dan un tiro o tengo un accidente, nadie ora para que eso no me afecte, me llevan al hospital. Ahora, si se me cruzan los cables, ya eso no puede ser, porque los cristianos no pueden enfermarse de la mente. Y a Entonces veces, hay que ministrarle liberación porque eso es demonio. Sin embargo, perdón, pastor, no, yo no he visto nunca que un demonio salga con un psicotrópico o con un electrochoc. Los demonios no se van con eso. Un par de pastillas ahí también. Entonces, si la persona tiene una manifestación psicótica y lo inyectan, le dan electroshock, le dan un antipsicótico y demás, y se tranquilizó, entonces no es un demonio porque los demonios responden a fármacos. Bueno, Entonces, le estamos trabajando, estamos frente a un trabajo de mucha sugestión, mucha manipulación y mucha ignorancia. Yo pienso que, y claro, no estoy diciendo que minimizando el poder de Satanás. Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones, pero no creo que los nacidos de nuevo genuinamente puedan manifestar esas posesiones, esa actividad demoníaca en su vida, desde adentro. Desde afuera, por supuesto, Pablo también habla de la obra de la carne. sí. Y también habla del hombre carnal, del hombre natural y del hombre espiritual. E incluso del hombre animal. El hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu.
Eso es un no creyente. Pero el carnal es un creyente que no ha madurado o que no ha comenzado a manifestar ese fruto del Espíritu. Entonces, eso es importante. Pero son cosas diferentes a posesión demoníaca. Un llamado también, un deseo de llamar la atención, puede darse el caso. Una persona quiere ser vista por los líderes, quiere que se le imponga la mano, quiere que se haga una oración especial, una mente muy débil. Eso puede ocasionar que las personas también experimenten ese tipo de posesión demoníaca. Yo sé que algunos dirán, pero es que yo lo he visto, tira gritos, habla extraño y todas esas cosas, pero existen manifestaciones así en otras religiones y otras creencias que ni siquiera están relacionados con el cristianismo, ni tienen ese creer en lo sobrenatural. Entonces podemos decir que sí, que hay personas que por llamar la atención o porque son débiles de mente o por la razón que dijo el pastor Pilar, entonces a partir de ahí ellos se manifiestan de esa forma, pero no son posesiones demoníacas verdaderas. Ahora, ¿existen las posesiones demoníacas? Claro que sí, pero son especiales en el sentido de que no andan ocurriendo tú manejando y viene un demonio fue y te posee así, no pasan así y son casos muy específicos y son muy difíciles. Por eso los discípulos, un texto muy controvertido, la Biblia dice que este género no sale si no es con Y oración ayuno. o con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque es algo muy difícil y a veces tú ves que eso como que pasa muy frecuente y muy poco poderoso. Los demonios sí tienen, no ignoremos las maquinaciones. En el caso en el Nuevo Testamento, no recuerdo si en Pedro o en Judas, es reprender que nosotros tenemos que hacer, ni siquiera pelear con ellos porque no podemos. Es algo muy fuerte. Entonces, hasta ahí tenemos que entender esa parte. En el caso de Jesucristo, hubo muchas manifestaciones demoníacas de personas poseídas. Pero es porque vino el Hijo de Dios y estaba aquí en la tierra y es lógico que el mundo de las tinieblas iba a oponerse a eso. Pero esa no fue la tendencia general después de ahí. Me llama la atención, pastor, un versículo que menciona Gabriel. Para que usted me explique ese versículo, pastor, dado el contexto. Eso busca pie. Porque yo siento que ese versículo se ha malinterpretado mucho. Pero vamos a preguntar al que sabe. Sí. Santo Cordero. Pastor, de luz. el texto nos habla de que hay una persona que un demonio lo está tirando, lo quiere matar. Ujú. Lo tira en el fuego, lo tira en el agua para ahogarlo. Hoy básicamente nosotros sabemos que eso es como un ataque de epilepsia. Ujú. Ok, pero en ese tiempo nadie conocía eso. La cuestión es que Jesús baja del monte, pregunta qué pasó. Ah, no, mira que yo traje este hijo mío que está atormentado para que tus discípulos hagan algo, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Entonces Jesús ahí menciona, le dice algo y luego le menciona, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ujú. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que no sale con ayuno y oración, pastor? ¿La incredulidad o el demonio que tenía el muchacho? Ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Explíquenos, pastor, eso. Bueno, lo primero es que si era un demonio, como todo parece que sí que lo era, y ellos no pudieron echarlo fuera, es porque no creyeron. Porque Jesús ya les había comisionado, les invistió de su poder. Así que si no lo pudieron echar fuera es porque no creyeron. Ya ellos le había dado la autoridad delegada. Bien. El poder lo tenían. Si era una enfermedad, epilepsia, también Dios lo había investido porque antes de eso ellos regresaron diciendo, Señor, los demonios se sujetaron en tu nombre, los enfermos se sanaban, los ciegos veían, los cojos andaban. Ujú. ¿Por qué este epiléptico o endemoniado no recibe liberación o sanidad? Ellos no lo creían. Pero además, si es la incredulidad, con ayuno y oración, sale. Si es falta de poder, pues también, porque definitivamente cada vez que Dios ha estado utilizando gente en la historia bíblica, en la historia contemporánea, en la historia de la iglesia, han sido personas que han vivido de oración, han tenido vida de profundidad en la oración y que esa oración regularmente va acompañada de ayuno. No es porque
para orar necesita estar ayunando. Pero el ayuno es más efectivo si yo estoy en un espacio de tranquilidad para entrar en oración. Claro, alguien pudiera ayunar y orar en su trabajo, por ejemplo, porque la Biblia dice orad en todo tiempo. Entonces, no significa que esté de rodillas todo el tiempo, pero es más efectivo por la tranquilidad, por la quietud, por la calidad de tiempo que le puedo dar al Señor cuando estoy en ayuno, y ese ayuno lo acompaño de oración porque estoy en un espacio de tranquilidad con Dios. Amén. Y yo pienso entonces que por eso las dos cosas, necesitamos ayuno y oración para que salga el espíritu de incredulidad o para que salgan los espíritus que atan a la gente. Pero el santo... Sin uno no sale el otro ahí. Oye, finalmente, entonces, señores, ¿es posible que un cristiano nacido de nuevo, con el Espíritu Santo, tenga un espíritu inmundo también? Nope. No es posible. Pastor. Es que Jesús no puede morar en templo sucio. Ay, Dios mío. Cuando Jesús, el peor individuo, la persona más atada por el mal, cuando Cristo llega, es lavado, es limpiado, es transformado, es regenerado, es una nueva creación. Entonces ya no hay espacio para el mal en esa persona. Evidentemente que ese individuo no deja de ser humano, no deja de equivocarse. Dios no ha terminado con nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva, pero de ahí a estar endemoniado jamás. Absolutamente. Finalmente, Gabriel, palabras finales. Palabra, y tan rápido. Sí, tan rápido, Bueno. tan rápido. Un creyente nunca podrá, un salvo nunca podrá ser endemoniado, nunca podrá ser poseído, porque tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él, y Dios no va a compartir habitación con Satanás, con demonios, ni nada de eso. Por lo tanto, si tú eres creyente y tienes miedo de que un día pueda el enemigo poseerte y todo lo demás, te digo que puedes dejar ese miedo, porque ya el Señor está contigo, y el que está contigo es mayor que todos. De la misma manera, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos trasladados de reino. Nosotros estábamos antes en el mundo y ahora nosotros estamos en el reino de Dios. O sea, nosotros formamos parte de un nuevo gobierno. En el mundo gobierna Satanás, los principados, las potestades, y cualquier persona puede ser poseída e influenciada, que eso ocurre sí bastante. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, es imposible, porque ya estamos fuera del lugar donde Satanás y los demonios operan. Por lo tanto, podemos estar tranquilos. Con eso ahora no te digo que tenga una vida cristiana ineficaz, una vida cristiana donde tú no vas a llevar frutos de Dios, donde tú no vas a vivir, sino que ahora vivir para agradar a Dios, sino que ahora tú lo que vas a hacer es que vas a vivir acorde al nuevo reino al que tú perteneces. Antes tú trabajabas para las tinieblas, ahora tú vas a trabajar para la luz, y yo sé que será de mucha bendición. Pero miedo a posesión demoníaca, olvídate de eso, olvídate de eso. Bueno, finalmente entonces yo pienso que trayendo un poco de luz, empezamos el tema como de menor a mayor grado para responder esa pregunta. Pienso que se ha dado una explicación bastante clara, precisa y concisa sobre el tema. Así que le instamos a seguir profundizando en este tipo de temas. No se deje embaucar, como dice el Santo Pastor Pilar, no se deje embaucar por nadie. Abra su Biblia, lea su Biblia, estúdiela, para que no caiga, ¿verdad? Como dicen, el lazo del diablo. Así Un es. dato. Datos. Nosotros tenemos evidencias bíblicas, según lo que el pastor Pilar estuvo hablando, y también lo que podemos mencionar, de que no ha habido ninguna persona salva de que haya sido poseída por demonios. Creemos que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y todo lo demás. Si a partir de ahí tú dices, yo conozco a alguien que ha sido endemoniado, que ha sido poseído y todas las demás acciones que puedan ocurrir, recuerda que la palabra de Dios es suficiente y es mayor que cualquier experiencia personal que yo pueda tener.
Así que si eso ocurre o si algo pasa y contradice las escrituras, lo que yo tengo que evaluar es el fenómeno y no cambiar las escrituras por un evento que está ocurriendo en mi iglesia. Entonces, si en tu iglesia ocurren esas situaciones, simplemente estudia la palabra de Dios, y si tú encuentras ahí una persona que fue poseída o alguna persona que fue, después de ser salva, pasó por demonios, o si la Biblia te enseña a expulsar demonio en cristiano, que tampoco está, entonces ya eso es otra condición. Pero hasta ahora, en todo lo que yo llevo, y sé que Pilar, no sé si tú has visto algo, la Biblia no enseña que un cristiano pueda ser poseído. Por lo tanto, la palabra de Dios es claro, suficiente, y es autoridad, es autoritaria sobre cada uno de nosotros. Yo creo que fue usted que trajo el tema de... Sí. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Qué Sí, así pena, es. tan rápido. Lamentablemente. Dios le bendiga. Esto fue Profundicemos.